razón, y lo usa la Biblia, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a estudiar hasta el versículo número 20, pero vamos a dejarle porque no quiero dedicar mucho tiempo para leer, porque lo vamos a volver a leer otra vez todo. El tema principal de este pasaje, vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo número 20. El tema de este pasaje central es tradiciones o la palabra de Dios. ¿Ok? Y por supuesto, ¿qué tenemos que seguir nosotros? ¿Qué tenemos que seguir? Por supuesto. Les voy a hacer otra pregunta. Cuando esta persona me dijo: ¿por qué usted no dice cuando va a leer la Biblia? A ver, vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice. ¿De qué estaba hablando? ¿De algo que está en la Biblia o de una costumbre o tradición con la que él creció? Básicamente era una costumbre o tradición, porque en ningún lugar la Biblia dice que hagamos o que tenemos que hacer eso. En ningún lugar. Simplemente es una costumbre que alguien un día dijo: bueno, voy a leer ahora, y quizás usando lo del bautismo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mencionando los 3 nombres de Dios. Para leer la Biblia un día a alguien se le ocurrió y ya todo el mundo le siguió y todo el mundo lo siguió. Es como, hay una historia de una familia que estaban una pareja recién casados, y ese día la esposa le hizo pescado frito al esposo, le preparó un pescado, y el esposo notó que al pescado que le preparó, así se lo frió, no sé cómo es la palabra, no estoy diciendo bien, frió, en aceite, pues, ¿cómo se dice? Se lo frió, ok, suena como que se enfrió, ¿verdad? Algo así, pero se lo frió, si estoy diciendo bien, en aceite, frito, ok, el pobre pescado quedó frito. Le cortó la cabeza y le cortó la cola, y nomás estaba el cuerpo, ¿verdad? El centro, casi como quien dice, y se lo sirvió. Y la primera vez no dijo nada, estaba recién casado, no quería problemas, ¿verdad? No quería quejarse. Pero por la segunda vez, la esposa hace lo mismo, le sirve sin la cabeza y sin la cola y solo el centro del pescado. Y el esposo le pregunta: nomás es por curiosidad, no sé por qué noto que cuando me haces este tipo de pescado me das nomás el centro y le cortas lo demás. Y ella dice: pues no sé, mi mamá siempre hizo eso. Y no sé, la verdad no le he preguntado, pero yo la vi toda la vida hacer eso, y pues yo lo estoy haciendo así igual también, ¿verdad? Y él dijo: bueno, pues no tiene nada de malo. Fueron un día a visitar a la suegra y le pregunta: oiga, suegra, de casualidad, ¿usted todavía sigue haciendo usted el pescado así? Le corta la cola, le corta la cabeza y solo sirve el centro. Y ella dice: sí, siempre lo hemos hecho así en esta casa. Usted me va a responder la pregunta. Y le dice: ¿y por qué hace eso? Y se queda pensando y dice: pues no había pensado, la verdad es que mi mamá siempre lo hizo así. Híjole, se quedó ya más interesado el muchacho, ¿no? El recién casado. Van y visitan a la abuela de la esposa un día y le preguntan la misma pregunta. Le dice: a ver, señora, o no suegrita, pero abuelita, ¿verdad? ¿Usted prepara el pescado así? Y mi hijo, sí, yo lo preparo así. ¿Y usted por qué le corta la cabeza, le corta la cola y solamente sirve la parte del centro? Y dice: no sé, es que sí estaba acostumbrada. Es que te voy a ser sincero, cuando estábamos jóvenes, yo y mi esposo no teníamos dinero y solo teníamos una cazuela chiquita. Y como no me cabía los pescados, pues yo le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Y después me acostumbré y lo seguí haciendo así. Esta historia, y de hecho es una historia real, lo leí en un libro de matrimonios, de las tradiciones en las familias y por qué empiezan y por qué alguien hace eso. Nos enseña que a veces seguimos cosas o hacemos cosas sin entender el por qué. Yo creo que esta pareja nueva, si yo hubiera entendido, yo no nomás tengo una cazuela de un tamaño, tengo de 20 tamaños, ¿verdad? Es cosa simplemente de ir a la tienda y uno puede comprar un equipo grande de ollas, ¿no? No necesito cortarle la cabeza, no necesito cortarle la cola.
porque yo sí tengo con qué. Pero solamente lo seguía haciendo por tradición. En la iglesia sucede lo mismo muchas veces. Muchas cosas se hacen simplemente por tradición. Una de las cosas que debemos de entender nosotros aquí es que este evangelio fue escrito, si ustedes se recuerdan, los que han estado aquí por un buen tiempo, en el año 65 al año 70. Se escribió 40 años después de que Cristo había muerto. Y para este tiempo, este grupo de cristianos, aunque muchos habían sido judíos, la iglesia en su mayoría ya no era una iglesia que venía de los judíos. Ya era una iglesia gentil. ¿Saben lo que significa la palabra gentil? No significa buena gente. ¿Qué significa gentil en la Biblia? ¿Qué significa gentil? Todos los que no eran judíos eran gentiles. O sea, la iglesia era una iglesia mayormente que ya no venían de los judíos, porque estaban extendiéndose en todas partes. Muchas de las tradiciones ya no se practicaban judías, como al principio sí lo seguían haciendo los primeros cristianos. Y se recuerdan, esta iglesia específicamente estaba siendo perseguida porque los que habían sido judíos, ahora muchos de ellos estaban dudando si realmente estaban en la verdad y estaban regresando a los ritos y tradiciones. Este pasaje tiene un doble sentido. Tiene primero la enseñanza de qué vale más, la tradición o la palabra de Dios, pero también de recordarles a los creyentes que no regresaran a los ritos y tradiciones, como hemos estado estudiando ya por todas estas semanas. La primera cosa, vamos ahora sí versículo por versículo, abra su Biblia. Y la primera cosa que entendemos es que dice que Jesús estaba ahí en Galilea, en la región de Galilea, y desde el sur, desde el centro donde estaba, diríamos, los estudiosos, los líderes religiosos de aquel tiempo, fueron específicamente a confrontar a Cristo. Y la primera cosa dice, acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley. No eran cualquiera, sino que eran gente que tenía conocimiento y gente que eran líderes religiosos. Dice, habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, fueron específicamente a hablar con Cristo, ¿por qué quebrantan, dice, tus discípulos las tradiciones de los ancianos? Y luego le dicen específicamente, comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. No sé a qué se refiere. No sé si ellos se dieron cuenta del milagro de la multiplicación de los panes. ¿Ustedes se recuerdan? Cuando Cristo multiplicó los panes, los que han estado aquí conmigo se recuerdan de ese milagro que estuvimos estudiando. Y cómo Jesús le dice, sienten a la gente en grupos y les dice, van y repartan los panes. Y Jesús nada más hace una oración, bendice la comida y la reparte y todo el mundo se suelta comiendo. Y en un lugar dice que se lavaron las manos. A lo mejor se referían a eso, ¿verdad? Que le dijeron, ¿cómo tú, siendo un rabí judío, siendo un maestro, que tienes un maestro de la ley, estás violando las tradiciones de los ancianos? Específicamente porque hay testigos, ¿verdad?, de que ustedes estaban comiendo sin lavarse las manos. Ahora, aquí no se refiere lo que todas las mamás, ¿verdad?, latinas hacen, ¿sí o no? ¿Qué dicen a sus hijos? Ya te lavaste las manos, ¿verdad? Es lo primero, ¿verdad? A ver, ¿cuántos se lavan las manos antes de comer? ¿Aprendieron esa buena lección? ¿Sí? Wow. Ok, ojalá que lo hagan. Pero no porque los judíos lo hacen. Para ellos los ritos o la tradición de lavarse las manos no era porque consideraban que las manos estaban sucias físicamente, higiénicamente. Ellos no pensaban, ellos no sabían el concepto de microbios o de enfermedades o de que las enfermedades se transmiten, sobre todo cuando uno come con alimentos que no están lavados o las manos sucias. Nosotros lo hacemos por eso, ¿verdad? Más que nada. Y pues también, ¿quién va a comer con manos sucias? Es como que andaba ya agarrando al perro y luego vengo y meto la mano, ¿verdad?, en la tortilla, pues como que no, ¿verdad? O andaba cambiando la llanta, ¿verdad?, y luego vengo y agarro las tortillas o la pupusa o lo que sea, y pues no, yo tengo que lavarme las manos porque si no, no puedo comer. En nuestra mente hemos sido criados así ya. Pero para ellos no existía eso. Para nosotros eso es otro mundo, porque entendemos el concepto de las enfermedades como son. Para ellos era algo espiritual. Era un rito, una tradición espiritual que
estaba en la palabra, pero que ellos la habían llevado a un extremo. Ahora, Jesús y ellos, sobre todo ellos, están hablando y le dicen: ¿por qué quebrantas las tradiciones de los ancianos? ¿Qué son las tradiciones de los ancianos? Nosotros solamente aceptamos. ¿Qué es lo que aceptamos del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que aceptamos como inspirado de parte de Dios? ¿Qué aceptamos? A ver, los que están el lunes viendo el Instituto Bíblico, ¿qué aceptamos como inspirado de Dios? ¿Qué es lo que aceptamos? 39 libros, amén. ¿No se recuerdan? Es una de las primeras cosas que estudiaron. Solo aceptamos 39 que son del Antiguo Testamento, y esa es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento para nosotros. Pero para los judíos no. Para los judíos no solamente la palabra o el Torah o los profetas y la ley es parte, pero también tienen varios libros de sabiduría, le llaman, que son tan importantes y a veces más importantes que la misma palabra de Dios. Cuando los judíos fueron llevados en cautiverio, sobre todo, y de ahí en adelante, y aún después de que Cristo murió, 100 años después, se levantaron varios maestros que le añadieron y que escribieron comentarios y opiniones, pero eran tan respetadas por la gente lo que ellos escribieron, que se conocía como las tradiciones de los ancianos. Y para ellos era palabra de Dios, o tenían el mismo valor que las palabras de Dios. Para nosotros no. Para nosotros la única cosa que tiene valor, en el sentido para nosotros los cristianos, que es palabra de Dios, no son las tradiciones de los judíos, no son los escritos de los ancianos, es el Antiguo Testamento únicamente. Por eso tengan cuidado cuando a veces yo escucho, por ejemplo, hace tiempo atrás alguien estaba hablando, hace un año, dos, no sé cuánto, que hablaban de las lunas de sangre. No sé si ustedes se recuerdan de esa profecía de que se iba a acabar el mundo. ¿Sí se recuerdan? Ok, bueno, no se acabó el mundo, obvio, aquí estamos todavía, ¿verdad? Eso quiere decir que era puro cuento lo que estaban hablando. Pero uno de los argumentos que usaban era que decían la gente, cristianos, bueno, cristianos que ignoran la palabra de Dios, que decían: es que en las tradiciones y los escritos de sabios judíos se dice que va a pasar algo. Y usaban eso para hablar de como que si fuera palabra de Dios. Nosotros solo aceptamos, los cristianos aceptamos únicamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Nosotros no seguimos la tradición. Pero en los días de Cristo, para los judíos que vivían en ese tiempo, tenían el mismo valor. Y aquí lo estamos viendo. Ellos le están reclamando: ¿cómo es posible que como un rabí o maestro judío tú estás violando el mandamiento? Y no nomás eso, estás violando el rito de purificación de las manos. Porque para ellos había dos pensamientos. Una, si yo tocaba a una persona enferma, si yo tocaba a una mujer, si yo soy hombre y tocaba a una mujer, si yo tocaba un cadáver, si yo tocaba a un gentil, si yo tocaba a un animal que fuera inmundo, yo era inmundo y yo no tenía acceso a la presencia de Dios y tenía que hacer ciertos ritos de purificación. Eso era lo que ellos están hablando. Pero en los días de Cristo había hasta otros grupos más exagerados, para mí exagerados, de judíos, que decían: no solamente necesitamos hacer un rito de purificación para poder acercarnos a Dios y participar de la adoración a Dios, pero incluso ellos creían, algunos grupos de judíos, que en las manos se les pegaban demonios y espíritus, y que de esa manera también se hacían inmundos. Ahora, ¿cómo era el rito de lavamiento de manos? El rito de lavamiento de manos es que agarraban ajax, agarraban un estropajo de alambres, así de fierro, y se tallaban las manos. Amén. Purificación profunda, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría que practicáramos eso aquí? No, hombre. Para ellos no era nada de eso. No usaban jabón, no usaban nada. Simplemente ponían las manos así, ¿ok? Les echaban agua encima y se tallaban con el puño en la parte de arriba esta mano, y luego se tallaban la otra, y luego ponían el puño y sacudían las manos y decían: estoy consagrado, puedo venir a comer, puedo entrar al templo, puedo entrar a la sinagoga, puedo adorar a Dios. Era un rito, básicamente. Era algo que ellos practicaban. Ni siquiera se tallaban para quitarse la suciedad si acaso estaban sucios. Simplemente era una tradición que ellos estaban siguiendo únicamente.
De eso estamos hablando, de eso es lo que era el pleito que tenían con Jesús. Y ellos lo demandan como si estuvieran hablando la palabra de Dios. O sea, las tradiciones para mucha gente, lo que están acostumbrados, a veces qué difícil les cuesta dejarlo. Nosotros aquí en Los Ángeles, literalmente, cuando empezamos hace más de 20 años atrás a hacer grupos de danza y de alabanza y adoración, y empezamos a poner música que no eran himnarios, mucha gente nos criticaba, decía que éramos liberales, que éramos mundanos. ¿Qué es eso de danza? ¿Qué es eso de grupos de panderos? Hace 20 años atrás éramos considerados herejes porque hacíamos eso. Y si usted va a cualquier iglesia ahora, ¿qué es lo que encuentra? Ahora ya es una costumbre. Ahora una iglesia que no tiene, piensa en esa iglesia está muerta porque no tiene danza, ¿verdad? Pero la verdad es que romper con tradiciones es durísimo, es difícil, porque la gente a veces ama mucho las tradiciones más que la palabra de Dios. Más que la palabra de Dios. Y cambiar maneras de pensar, cambiar maneras de ver las cosas. Qué difícil es cuando una persona confunde la tradición con lo que es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer esa distinción, costumbres entre palabra de Dios. Ellos no lo podían hacer. Ellos no estaban aquí porque querían conocer a Jesús, sino que estaban aquí abiertamente para atacar a Jesús. Y querían utilizar ahora simplemente este argumento de que Jesús no seguía las tradiciones, que no, básicamente, él no estaba siguiendo las tradiciones orales que los judíos estaban siguiendo. Ahora, Jesús le responde de varias formas. Sigamos leyendo, mire, versículo 3. Y esto es importante porque aquí Jesús está estableciendo una diferencia. Una cosa son las tradiciones y otra cosa es la palabra. Y cuando las dos chocan, ¿qué tengo que decidir? No todas las tradiciones son malas. Yo tengo tradiciones, por ejemplo, personalmente. Por ejemplo, una tradición que yo tengo es que me gusta orar en la mañana cuando me levanto. Es una tradición que por muchos años he practicado. Y a veces no puedo porque X cosa y lo hago en la noche o lo hago otra hora. Y no sé, dentro de mí siento como que algo me faltó. Ahora yo oré, ¿sí me entienden? Pero porque estoy acostumbrado a hacerlo en la mañana, siento como que no es lo mismo. Pero soy yo realmente. Para Dios no hay diferencia, ¿sí me entienden? O sea, orar es orar. Sea que lo haga en la mañana, lo haga en la tarde o en la noche. Pero eso lo digo, qué difícil a veces es cambiar. Yo lo digo por mí mismo, porque por ejemplo, para orar, yo siempre pienso, no hay como la mañana. Leer la Biblia no hay como la mañana. Y lo leo en la tarde y siento como que no es lo mismo. Pero nuevamente estoy hablando de una costumbre. En ningún lugar la palabra de Dios dice, solamente de mañana Dios te oirá. Solamente de mañana sentirás la presencia de Dios. Eso es una costumbre mía. Y a veces es difícil, pero cuando las costumbres chocan con la palabra de Dios, nosotros siempre tenemos que decidir por hacer lo que dice la palabra, no las costumbres de las tradiciones, ¿no? Aunque yo no sienta igual porque oré en la noche, yo sé, ahí está la palabra, la revelación, que es lo mismo. Amén, aunque yo no sienta. Y eso es nada más un ejemplo. Hay otros problemas más serios que quizá necesitamos entender también. Jesús les contesta. Jesús no responde, pero les responde con una pregunta. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Quién puede leer con voz así fuerte, audible, que se entienda lo que habla? A ver, ¿quién puede leer? ¿Quién puede leer en esta tarde? ¿Quién tiene voz así fuerte, que sepa leer? A ver, Marcial, léenos tú. Pongan atención todos, versículo número 3 y 4. Jesús les contestó, ¿y por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ok, dice así la palabra, lo voy a leer yo otra vez. Gracias, Marcial. Dice, ¿y por qué ustedes me están acusando de que yo quebranto la tradición? Ustedes están peor, ustedes quebrantan el mandamiento. Dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? A causa de la tradición. Ustedes me acusan que yo quebranto la tradición. Ustedes quebrantan la ley o el mandamiento por la tradición. Y luego les da un ejemplo. Dios dijo, este es un mandamiento. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ahora,
Son dos mandamientos específicos. Uno, el que será condenado si maldía a su padre, está en Éxodo 21:17. Y el primero está en Éxodo 20:12. Jesús está citando la palabra de Dios. Y le dice, versículo 5, aquí viene la tradición, aquí vienen las leyes que se le habían añadido, las interpretaciones, los comentarios que los judíos le habían añadido. Ustedes en cambio enseñan. La palabra de Dios dice, pero ustedes enseñan. Y está hablando de una tradición. Ustedes enseñan que un hijo puede decir a su padre y a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo, esta es la tradición que había, no tiene que honrar o cuidar o sostener, implica lo mismo, a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan la palabra de Dios. Y por eso Jesús les dice, ¿cómo ustedes se atreven a criticarme? Porque sí, yo estoy violando la tradición, yo estoy violando el rito. ¿Cómo se atreven a criticarme porque no estoy siguiendo las tradiciones? Si ustedes violan el mandamiento por seguir las tradiciones. Y por eso usa esta palabra dura, les dice hipócritas. O sea, si de veras ustedes quisieran hacer las cosas bien, empezarían con ustedes. O sea, en vez de estar buscándome defectos a mí, primero véanse ustedes. Y esta es una lección para todos nosotros también, ¿ok? En vez de a veces de fijarnos en los defectos de alguien más, si nosotros somos también culpables, o si en otras áreas también fallamos, la Biblia dice que somos hipócritas y usamos lo mismo que están usando los religiosos. Así Jesús les dice, así que por causa de la tradición, ustedes anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Y aquí Jesús está usando lo que nosotros usamos para decidir. Jesús está citando 3 citas bíblicas para contradecir por qué él no seguía la tradición. Él no nomás no lo hacía porque pues no quiero y ya. No, él tenía que tener un fundamento bíblico. Y nos da primero en el libro de Éxodo, ya vimos 2 citas bíblicas, y nos da una tercera. En Isaías dice, cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. O sea, ¿de qué les sirve purificarse las manos? Es lo que le está diciendo. Y luego van al templo y me adoran porque están puros, porque se purificaron las manos. Pero vienen y me condenan a mí, siendo que ustedes son más culpables, porque ustedes no violaron la tradición, violaron el mandamiento. Pero me están condenando a mí. ¿Cómo puedes adorar a Dios si tú eres peor de lo que estás acusando a otro? Y eso es por eso que les dice, me adoran de labios nada más. Porque la verdadera adoración no era que simplemente lavarme las manos, cumplir con un rito. Pero el espíritu de ese mandamiento, o sea, cuando Dios le dijo al pueblo, purifíquense las manos, y habla de varios ritos en los cuales, como por ejemplo los sacerdotes, cuando entraban a hacer los sacrificios, había un lavacro, un recipiente con agua antes de entrar al lugar santo, y ahí se lavaban los pies y se lavaban las manos para poder entrar al lugar santo. Ese era el rito, pero cada rito apunta a un principio bíblico. Lo que decimos, ¿cuál es el espíritu de ese mandamiento? Y el espíritu o el principio bíblico, o como dijo el pastor Satirio cuando vino, el código, cualquiera que sea la manera que ustedes quieran decirlo, es este. Si tú quieres venir delante de Dios, el rito te ayuda a enseñarte una verdad, un principio. ¿Cuál es el principio? Tu corazón. Que el que debe de estar limpio es tu corazón. Cuando el sacerdote se lavaba las manos y los pies, cumplía con un rito, pero ese rito tenía que recordarle, ¿y cómo está tu corazón? Los ritos no son malos, si no se convierten en ritos huecos y vacíos. En el caso de ellos, estaban adorando a Dios. Y ahorita vamos a ver que Cristo se da cuenta que su corazón de ellos, las manos estaban lavadas, pero el corazón estaba sucio.
Y por eso les llama hipócritas, y por eso les llama que no adoran a Dios, que son vanos, etcétera, etcétera. En vano me adoran. Ahora, Jesús utiliza este momento y le habla a las multitudes. O sea, aprovecha para enseñar una lección, ¿verdad? Cristo no es lo que decía, bueno, estos pobres no los voy a avergonzar, ¿verdad? Mejor después así en privado. Pero todo esto pasó en público y estaban discutiendo con él. Y él quería que la gente entendiera la verdad. So dice la palabra de Dios, versículo 10, dice, Jesús dice esta palabra: Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Ahora aquí les va a enseñar, va a utilizar esta discusión para enseñarles lo que es un verdadero discípulo. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Jesús comió con las manos no purificadas por un rito, pero su corazón estaba limpio. Los fariseos y religiosos se habían purificado las manos, pero Jesús les detecta que eran hipócritas y que estaban ahí para condenarlo y que deseaban el mal hacia él y hacia la gente, porque los querían controlar a través de sus ritos y tradiciones. Y Jesús les dice: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y lo que Jesús está hablando no es meramente palabras, pero lo que está hablando es lo que sale del corazón, es lo que nos contamina. O sea, los fariseos estaban concentrándose en lo externo, mientras que el enfoque de Cristo era el interno, lo del corazón, que es lo más importante aquí. El mandamiento y los ritos enseñan de una manera gráfica lavarse las manos, el principio, que es lavarse el corazón. Pero los fariseos estaban tan enfocados en el rito que se olvidaban el significado del rito y simplemente estaban siguiendo una tradición y ni entendían o no querían entender el verdadero significado, porque Dios les dio el mandamiento. No sé si me están entendiendo en esta tarde. Si me están entendiendo, no sé si estoy repitiendo mucho lo que estoy repitiendo, pero yo quiero que todo el mundo me entienda. Y dice así: Jesús levanta la voz y les dice: lo que contamina a una persona, señalando de seguro a los fariseos, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y de seguro que los fariseos estaban dispuestos a agarrar piedras y a tirarle a Cristo. I don't know, no sé qué estaba pasando, cómo estaba su cara, pero yo no me imagino que estaban muy contentos. Entonces se acercan los discípulos, ¿verdad? Así despacito, y le dicen a Cristo en el oído. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿sabes que los fariseos se escandalizan al oír eso? Yo me los imagino rompiéndose la vestidura, arrancándose la barba, ¿verdad? Se escandalizaban. Hereje. ¿Cómo que puedes comer sin lavarte las manos? Eres inmundo. Yo imagino que estaban súper enojados. Y Jesús dijo: sí, tienen razón. Saben que no lo tomen en serio. Saben que no se ofendan porque les estoy diciendo la verdad, ¿verdad? ¿Sí dijo eso Jesús? Jesús era radical. Cuando uno se empieza a observar, la gente a veces tiene una idea equivocada de Cristo, ¿verdad? Como de así bien apacible, como que flota en el aire, que no cierra los ojos así nomás, como que anda. Como que Cristo, no sé, es de otro planeta, ¿no? Es como que, I don't know, no sé qué la gente piensa. Era una persona. Y cuando uno empieza a observar los detalles de la Escritura, yo no creo que Cristo estaba aquí con una sonrisa lo que estaba diciendo. Yo no creo que estaba aquí con una voz apacible y llena de amor, como mucha gente piensa que Jesús siempre es. Versículo 13 dice, escuchen lo que dice: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. A ver, Emilio, ¿qué significa eso? ¿A quién le aventó esa piedra bien grandota? ¿Qué significa, Luis, esas palabras? Toda planta que mi Padre no ha plantado será arrancada. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo, Luis? ¿Qué está diciendo? ¿Tú lo entiendes, Ricardo?
Bueno, ¿quién es esa planta que va a ser arrancada? ¿Quién es? Los religiosos, los fariseos. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo? Que Dios los va a arrancar, que Dios los va a desechar, que Dios los va a juzgar. Póngale como usted le quiera poner, pero le está hablando duro y directo. Eso es lo que está haciendo Cristo. Señor, se van a escandalizar los fariseos. Toda planta que Dios no me ha dado, que Padre no ha plantado, y estoy cambiándole, ¿no? Será arrancada de raíz. Le respondió. Y luego dice, déjenlos. Son guías ciegos. Porque la religión eso es lo que hace. Nos enceguece de la verdad. Y hay gente que no está dispuesta a cambiar por seguir una tradición. No importa que se haga. Está ciego. No importa cómo uno se lo explique, no importa cómo se lo diga, no importa que uno le diga, es que así es. La gente que está ciega por seguir una tradición, una costumbre, no va a ver porque está ciego. Por eso, cuando alguno de ustedes me escucha hablar o me escucha decir o enseñar algo que a lo mejor va en contra de alguna tradición que ustedes tienen, pregúntenme mejor, en vez de quedarse con la duda. Yo les aseguro una cosa, les voy a responder con la Biblia, porque cada cosa que yo enseño, no dure 5 minutos leyendo la Biblia. Horas y horas meditando en este pasaje, horas y horas antes de pararme aquí. He leído en muchas versiones, lo he repasado y retequepasado, lo he escuchado un montón de versiones. Yo tengo, si ustedes saben, en el internet hay una aplicación que se llama YouBible, no sé si ustedes la usan, pero uno le aprieta un botón, sobre todo algunas versiones, y uno la puede estar escuchando automáticamente, se la leen a uno, ya ni uno necesita ni leer la Biblia, ¿cómo ven? Se la leen a uno. Yo lo hago eso frecuentemente. Cuando me paro aquí es porque estoy consciente de lo que estoy diciendo. Ahora, no soy perfecto, probablemente a lo mejor dije una palabra o dos que a lo mejor a través del tiempo, que a lo mejor en ese momento no era lo que quería, me salió diferente, no era lo que era mi intención, pero 99% de la vez yo trato siempre de decir lo que yo creo con todo mi corazón, que dice la palabra de Dios. Nunca, y eso ustedes estén bien claros en esta congregación, muy raro nos apegamos a ninguna tradición. Nosotros nos vamos por lo que funciona, por lo que Dios nos está mostrando, y cada vez que ha sido necesario en esta iglesia hemos cambiado la manera de hacer las cosas. Nunca nos hemos estancado en una manera, en una canción, en una forma de cantar o en una forma de predicar, jamás, sino que siempre estamos buscando cuál es la manera más efectiva de poder alcanzar las almas. ¿Cómo podemos lograr lo que Dios quiere? Porque ese es el mandamiento. El mandamiento no es el estilo o la forma como se hacen las cosas, sino es ganar almas. Ganar almas. Es como en una ocasión, incluso una persona que iba a otra iglesia y estábamos hablando con su pastor y me hizo una pregunta: ¿y ustedes tienen escuela dominical? Y ella me dijo: es que la escuela dominical fue creada para instruir a la iglesia, fue creada para ganar los niños para Cristo, y es una herramienta poderosa para evangelizar el mundo. Y yo le dije: nosotros tenemos años, y muchos de ustedes no saben ni qué es la escuela dominical. Ustedes no crecieron con eso aquí en esta iglesia, eso no entienden. Ustedes entienden escuela de discipulado, entienden grupos de navegantes. Ese es nuestro lenguaje, nuestro idioma. Pero para esa persona, cuando le dije yo tengo años que no hacemos, su cara, los ojos se le abrió muy grandes, y la pregunta que me hizo es: ¿y cómo han podido ustedes ganar un alma? O sea, no le cabía en la mente, no le cabía en la mente que hubiera otra manera de hacer las cosas, porque estaba estancado en el pasado, literalmente. Las escuelas dominicales empezaron hace 2 siglos, a principios del siglo 1901, un poquito antes, allá en Inglaterra. ¿Y saben por qué empezaron? Porque un cristiano empezó a ver muchos niños en la calle pobres, que no venían a la iglesia, que tampoco iban a la escuela secular, porque había mucha pobreza en Inglaterra y había mucha... los ricos iban, los pobres toda la vida trabajando. Él sintió una carga de parte de Dios y empezó a utilizar la Biblia
para enseñarles a leer, para educarlos, pero también para instruirlos en la palabra de Dios. Y por eso no se le llamó estudio bíblico, por eso no se le llamó de ninguna otra forma, sino que se le llamó escuela dominical, porque el propósito era ese originalmente. Pero cuando esta persona me empezó a hablar y me empezó a decir, pero ¿cómo es posible que ustedes sobrevivan como iglesia si no tienen escuela dominical? Yo no puedo conseguir una iglesia que no tiene escuela dominical. Estaba muy despegado de la visión original. ¿Por qué se empezaron las escuelas dominicales? Ahora, si Dios nos mostrara que esa es la forma que vamos a ser más efectivos, lo volveríamos a hacer. No tengan la menor duda. Pero en esta iglesia Dios siempre nos ha guiado a enfocarnos en las cosas que somos más efectivos o en lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer. Siempre ha sido así y siempre va a seguir así, porque creemos en seguir la palabra de Dios, no las tradiciones. Dice el Señor, le dice que están ciegos, no ven. Versículo 15 le dice, explícanos la comparación. Le pidió Pedro, ¿también ustedes todavía son tan torpes? Jesús ya había agarrado vuelo y no paraba, ¿verdad? Ya acabé con aquellos, ahora sigo con ustedes también, ¿verdad? Lo bueno que no era mexicano. Si no hubiera dicho, ustedes están tan tarados, yo creo que les hubiera dicho, ¿verdad? Pero como era Galileo, les dijo torpes, yo creo, ¿verdad? Soy menos feo. Le dijo Jesús, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina, en el toilet, en el excusado, como ustedes le quieran llamar? O sea, lo que uno come no nos contamina. Entiendan lo que el mandamiento habla. No era meramente de higiene o de qué como o qué no como, pero el mandamiento o el rito de lavarse las manos enseñaba una verdad profunda, la condición del corazón. Pero ellos se habían enfocado en el rito y no en el mandamiento o el espíritu del mandamiento. Versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón, y dice aquí, eso es lo que contamina a la persona. Y si me contamina, no tengo acceso a Dios, no puedo entrar a la presencia de Dios. Eso sí me separa de Dios, no si me lavo las manos o no me lavo las manos. Jesús está diciendo una distinción aquí entre el mandamiento y la tradición. Dice aquí, continúa Jesús, dice, porque del corazón salen, ¿qué es lo que sale? Los malos pensamientos, ¿verdad que sí? Fariseos, ¿verdad que sí, religiosos? Yo me imagino que Jesús estaba haciendo exactamente eso, ¿verdad que sí? Okay. Por eso vinieron aquí a acusarme, por eso tienen malas intenciones, por eso eventualmente un día van a querer que yo vaya a la cruz, por la condición del corazón. Y les dice, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Híjole, yo creo que en ese momento a los fariseos y los religiosos, no sé qué les pasó, pero les empezó a retorcer el estómago, yo creo, de coraje por todo lo que Cristo estaba diciendo. Porque mire, aquí está una confrontación que la iglesia tuvo al principio, sobre todo cuando primeramente eran mayormente judíos. No sé si ustedes han leído el libro de los Hechos con detalle, pues yo sé que sí lo han leído, ¿verdad que sí? Todos han leído el libro de los Hechos, ¿verdad que sí? Todos saben que está después del Evangelio de Juan, ¿verdad que sí? Todos saben que está en la Biblia, ¿verdad que sí? So ya pasaron ese examen de perdido, gloria a Dios. Ok, saben que está en la Biblia el libro de los Hechos. Ustedes saben que la iglesia estaba a punto de dividirse, capítulo 17, 18, ¿verdad? Cuando un grupo decía, se tienen que circuncidar todos los cristianos, tienen que dejar de comer las comidas que nosotros los judíos no comemos, tienen que guardar el sábado, etcétera, etcétera. Y había un grupo fuerte. En ese momento la mayoría de los cristianos venían del judaísmo, y para ellos nada había cambiado excepto que Cristo es el Señor, excepto que Cristo es el Mesías, excepto que había muerto por sus pecados. Entendían esa parte, pero ellos no concebían que tenían que dejar también lo otro, que era un tiempo nuevo, que Dios iba a tratar diferente con los que ahora seguimos a Cristo. Pero Dios levantó a un Pablo, a un Bernabé, a un Timoteo, que pelearon a favor de nosotros, ¿verdad? Y dice que la discusión era fuerte y grande, y duraron días discutiendo esto.
¿Los vamos a aceptar a los gentiles como verdaderos cristianos 100%, que verdaderamente son hijos de Dios? ¿O solo son simpatizantes, como antes los judíos consideraban a los gentiles que se acercaban al judaísmo? Por supuesto ganó Pablo, ganó Dios, ganó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la palabra, dije, ok, solo vamos a decirles que sigan lo que Dios le prohibió a Noé. Y ahí está, que no coman ciertas comidas, etcétera, etcétera, sangre y otras cosas. Mínimo realmente. Es como que, ok, vamos a ceder, pero a lo menos que hagan esto. Y se dieron la mano y de ahí en adelante la iglesia cambió. De ahí en adelante los cristianos mayormente empezaron a ser gentiles. Y aquí estamos viendo nosotros ese choque. Pero hoy en día, si lo trasplantamos a nuestro tiempo moderno, a nosotros, todavía la iglesia tiene estos problemas entre la gente que ya tiene mucho tiempo sirviendo a Dios y la gente nueva que se acaba de convertir, o la gente que no creció en una iglesia tradicional. No sé si ustedes están conscientes, pero ustedes saben que tenemos una batería, tenemos una guitarra, y lo es una guitarra eléctrica. Tenemos, ¿qué más tenemos allá atrás? Un bajo, ¿qué más? Un piano. ¿Saben ustedes que hace 100 años todos esos instrumentos eran considerados del diablo? Y que ninguna iglesia santa permitía que esos instrumentos estuvieran dentro de una congregación, mucho menos en un altar. ¿Saben ustedes eso, que era así? Ni siquiera un piano era, sobre todo los pianos eran considerados del diablo, porque mayormente lo usaban en las cantinas y los bares. Y decían, es imposible que nosotros podamos tener un piano, ¿verdad? ¿Cuál Marcos Witt tocando el piano? Ni que nada, ¿verdad? Diablo seguro, ¿verdad? En aquel, hace 100 años atrás, esa era la mentalidad. Porque para ellos el único instrumento ungido y bendecido era el órgano. Y si usted va a las iglesias antiguas y tradicionales, eso es lo que había, órganos, de pipas, de aire. ¿Ah? Que a mí personalmente sí me gusta esa música. Yo la disfruto, yo oigo esa música de vez en cuando me quiero dormir, sobre todo. Ya. Para serles sincero, cuando yo era niño, el único lugar que yo escuchaba la música de piano, de órgano, perdón, era en la iglesia, porque yo iba a la iglesia católica de niño. Y en la iglesia católica había un órgano de esos, y ahí estaba. Y también cuando era niño había un show que se llamaba La Familia Monstruo, los monstruos, en inglés es Monster Family o algo así. Y ahí cuando salía el señor levantándose del ataúd, los que se acuerdan de ese show, tocaban ese piano. Yo asimilé siempre que era música de muertos, porque así crecí. Esa es mi manera que crecí. Era música de muertos, cuando en la iglesia americana, aquí en este país, porque en otras partes no era lo mismo, era la música del cielo. La música que cuando lleguemos, San Pedro va a estar tocándole, Los Ángeles van a estar tocando esas pipas celestiales allá, ¿verdad? Ahora, que la mujer enseñe, por ejemplo. Mucha gente que no puede aceptar eso, que una mujer enseñe en una iglesia. Que tienen que traer velo, ¿sí me entienden? Cosas así que la gente todavía le cuesta romper con tradiciones. Eso es lo que son, tradiciones. Yo sé de un pastor aquí en nuestra ciudad de Los Ángeles, que en su iglesia las mujeres sentaban a un lado, los hombres sentaban en otro lugar, las mujeres traían velo, etcétera, etcétera, y solo los hombres participaban del altar. Las mujeres no les era permitido ni pasar al frente siquiera. Y un día Dios trató con él y le hizo ver, estoy siguiendo una tradición, esto no está en la Biblia, simplemente así me enseñaron y así lo estoy haciendo, estoy siguiendo. Más de la mitad de la iglesia se le fue de la iglesia, porque a la gente confunde las tradiciones y los mandamientos con la palabra de Dios. Nosotros no debemos de aferrarnos a tradiciones. No tiene nada de malo tener tradiciones. Yo en la casa una tradición que siempre tengo, como les digo, es orar en la mañana, y para mí siento que eso es lo mejor que existe. A lo mejor para ustedes es en la noche, ¿verdad? Porque así duermen con sueños profundos, ¿verdad? Ya no despiertan hasta otro día. Por eso les gusta en la noche dormir, porque así ya entran en un ronquido celestial profundo y ya se acabó, ¿verdad? Y profundamente quedan ahí en la presencia de Dios y descansan a gusto y hasta otro día en la mañana.
Otros, otros cuando oran, oran, reprenden al diablo. Cuando van a orar por la comida, reprendemos todo microbio, toda enfermedad, sana las manos, o bendice las manos que lo prepararon, bendices tu hogar. Y hacen oraciones larguísimas, y eso es su costumbre, y no tiene nada de malo. Si quieren orar, pueden orar todo eso. Pero nuevamente es una costumbre. Yo personalmente, Señor, gracias por este alimento, lo recibo con gratitud. Gracias porque viene de tu mano como todo lo que tenemos. Gracias ahora, Señor, que todos nosotros lo recibamos con gratitud. Amén. Porque eso es lo que es, dar gracias a Dios. Básicamente, no tengo que orar por los misioneros en África. No tengo que orar oraciones larguísimas. O cuando la gente nos dice, es que tú necesitas gritar para que haya más unción. Pues lo único que se van a quedar sordos todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? O se van a acostumbrar a eso. Se van a acostumbrar al grito y al sombrerazo. Si no por la buena, por la mala, pero todo el mundo tiene que obedecer, ¿verdad? Se acostumbra y la gente piensa que si no hay eso, no está Dios ahí. No, pues habla muy despacio. No, pues no se siente. Y confunden tradiciones con la palabra de Dios. Amén. Si nosotros un momento nos enfrentamos ante una tradición y la palabra de Dios dice algo, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer? Seguir, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos contamina delante de Dios? Lo que está en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que dice aquí Jesús en este evangelio. Amén. Podemos dar gracias a Dios en esta noche por su palabra. Amén. Dele gracias a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Póngase de pie junto conmigo. Vamos a dar gracias a Dios en este momento. Padre, te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, Dios. Gracias por tu presencia aquí en este lugar, Señor. Estamos agradecidos, Dios. Todo el mundo ayúdeme a orar en este momento, por favor. Dígale, Señor, gracias porque podemos ver tu palabra, podemos ver la verdad, podemos entender, Señor, cuál es el camino a seguir. Podemos, Señor, en este momento darte gracias por todo lo bueno y maravilloso que es tu palabra. Dígale, Señor, gracias porque nosotros no estamos atados. Dígalo junto conmigo, no estamos atados a ninguna tradición, no estamos atados a ningún rito, sino que, Señor, nosotros estamos en primer lugar atados a ti, Dios, y a tu palabra, Padre. Dígale, gracias, Señor. Quita de mí toda ceguera, Dios. Quita de mí, Señor, toda ceguera. Quita de mí, Señor, todo lo que no me deja ver, Dios. Quita de mí, Señor, todo lo que me estorba para ver tu palabra, para entender el mandamiento, para entender lo que tú dices, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Te damos a ti la alabanza y la adoración, Padre bendito. Glorifícate, Padre de la gloria, en este momento, Padre. Danos libertad, Señor, para que podamos adorarte y servirte y glorificarte de corazón, Padre, sin ninguna atadura. Que como iglesia, Dios, en esta noche nos enfoquemos en tu palabra, nos enfoquemos en el espíritu de la palabra, nos enfoquemos en el espíritu del por qué hacemos lo que hacemos, Dios. Porque cantamos, porque estudiamos, porque hacemos lo que hacemos, Padre. Dígale, Señor, te doy gracias en esta noche porque tú nos estás dando espíritu de revelación para poder vivir conforme a tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta noche, gracias. Métase en la presencia de Dios en este momento. Dígale, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú eres exaltado, Dios bendito de la gloria. Gracias, Señor, por darnos esta capacidad, Dios, por medio de tu espíritu, de entender tu palabra. Ahora te pido tu bendición sobre todos tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, dígale, Señor, en este momento, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre bendito de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Padre, glorifícate en este momento porque tú estás aquí, Señor. Tu nombre es exaltado, tu nombre es glorificado, Padre. Derrama de tu gloria en medio de nosotros. Levante sus manos. A ver, vamos a levantar nuestras manos delante. Dígale: Señor, yo quiero que me toques en esta noche, Dios. Yo quiero que esta palabra se haga parte de mí, Dios. Yo quiero que esta palabra, Señor, penetre a lo más profundo de mi corazón y se haga parte de mi esencia, de lo que yo soy, Dios. Yo recibo tu palabra, Dios. Ayúdame, Señor, a siempre seguir no las tradiciones, no los ritos, pero el espíritu de la palabra, el espíritu del mandamiento, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Te doy a ti la honra, te doy a ti la gloria, te doy a ti la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar. Padre, glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate.